Arrancamos con nuestra primera entrevista. Para mí es un placer recibirlo al ex viceministro Edgar Jiménez. Hoy día, investigador y docente de salud pública, también se desempeña como director de salud e investigación para el desarrollo. ¿Cómo le va, Edgar Jiménez? Buena mañana. Muy buen día para toda la inmensa teleaudiencia de La Mañana Plus. Bueno, un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, pero con una pregunta muy importante. ¿Por qué necesitamos un seguro nacional de salud? Desde esta pregunta desprendemos varias aristas, Iván, desde un material que preparamos. Así es, Daisy, porque uno no sabe cuándo la enfermedad va a golpear su puerta. Por eso es muy importante estar preparados y contar con un seguro realmente efectivo. Acotando también de que la prevención es sumamente importante y debe ser tenido en cuenta por cualquier seguro de salud, especialmente cuando se trata de un seguro nacional. Pero ¿por qué es tan importante? Respondemos esa pregunta con el siguiente informe. En Paraguay, de cada 100.000 guaraníes que se gasta en salud, 50.000 lo pagan los enfermos de su bolsillo. Este hecho demuestra a las claras la baja cobertura de salud existente. La ausencia de una cobertura real y efectiva afecta a la economía, al trabajo y por sobre todo a la salud y la calidad de vida de los paraguayos. El seguro de salud resulta clave en el contexto de la prevención para la conservación de la salud del asegurado, así como en su economía. La Organización Mundial de la Salud recomienda invertir el mismo porcentaje de presupuesto en gasto preventivo y curativo. Un punto característico del Seguro Nacional de Salud debe ser la prevención. Un buen seguro de salud debe ofrecer por asegurado una revisión clínica, campañas preventivas y otros mecanismos similares que favorezcan la detección de factores de riesgo. De esta manera, si los asegurados hacen uso de este tipo de servicios, pueden detectar a tiempo algún padecimiento, lo que puede ayudar en gran medida a controlarlo y en muchos casos a erradicarlo. El espíritu de estos productos es la detección temprana de patologías con el objeto de controlar y evitar su evolución. Y bien, en el informe ya teníamos cuál debe ser el espíritu ideal de un seguro nacional de salud. Pero, Edgar, en nuestro país, ¿cómo estamos en este ámbito? ¿Cómo está el seguro nacional en Paraguay? Bueno, antes que nada, un excelente informe, porque pone énfasis en una cuestión que muy pocas veces se dice, que es el tema de la prevención. Generalmente nos damos cuenta de la precariedad de nuestro sistema de salud cuando un familiar o uno mismo cae enfermo, y ahí entonces empieza uno a valorar el poder tener un sistema eficaz de salud. Sobre este tema en particular, hay dos cuestiones que me parecen muy importantes. Por una parte, recaudar los fondos suficientes para poder tener campañas de prevención efectivas, y por otra parte, recaudar los fondos necesarios para poder atender a las personas enfermas. Y justamente en este momento se está debatiendo en el Congreso Nacional una ley que puede significar un aporte significativo en ambos aspectos. ¿A qué me refiero? En Paraguay, las enfermedades que más dinero cuestan en tratamiento son las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. Sí. Dentro de este grupo de enfermedades están las enfermedades pulmonares crónicas, están los accidentes cerebrovasculares, los infartos, el cáncer. Y gran parte de estas enfermedades se genera por el consumo de tabaco o por otros factores de riesgo. Un reciente estudio publicado este año sobre el Paraguay, se estimaba que más o menos cada año se generaban unos 10.000 casos nuevos de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, unos 9.000 casos de infarto y el equivalente a lo que podríamos decir unos 5.000 casos de accidentes cerebrovasculares, 1.500 nuevos casos de cáncer directamente relacionados con el tabaco. Y con una alta prevalencia, sobre todo de jóvenes y adolescentes que fuman. La Organización Mundial de la Salud recomienda 3 medidas fundamentales para controlar el tabaco: espacio libre de humo, prohibición de todo tipo de publicidad y promoción, y alto impuesto, que la OMS recomienda esté en torno al 70% del valor, más otra medida de control de precios. En Paraguay apenas se recauda en concepto de impuestos $70 millones más o menos, cuando uno hace un cálculo generoso,
Y el costo para el sistema de salud para tratar todas estas enfermedades que le estoy mencionando es de 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Sí. Ahora en el Congreso se está estudiando, como le estaba diciendo, una ley que grava de manera fija 1.500 guaraníes por cajetilla de cigarrillo de 20 unidades, independientemente del precio. Y esto va a permitir una recaudación de 800 millones de dólares al año. 800 millones de dólares al año. De los cuales la mitad va a ir para educación y la otra mitad va para salud. Creo que es una ley que puede marcar la diferencia porque pueda inyectar recursos suficientes para el sector de la salud por una parte y por otra parte desalentar el consumo de tabaco. Edgar, ¿cuál es la garantía de contar con un seguro nacional de salud hoy día? Y justamente hoy, hablando del mismo tema del cáncer, por ejemplo, nosotros tenemos en Paraguay varias leyes que dicen que se va a crear un fondo o se va a establecer un programa para atender a las personas con cáncer. Pero en la práctica, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? En la práctica sucede que, si bien hay que reconocer que hay progresos, sobre todo en el Instituto Nacional del Cáncer creo que hay progresos, pero en la práctica el ciudadano tiene una alta incertidumbre. Tiene una alta incertidumbre porque el tratamiento va a depender de que consiga que haya disponibilidad y no tiene ningún mecanismo de exigibilidad. Lastimosamente también ahora hemos tenido reportes que gente que incluso tiene seguro de IPS tiene que recurrir a polladas, festivales, etcétera, para poder cubrir su tratamiento. Entonces estamos proponiendo un seguro público nacional de salud que está ya enmarcado dentro de lo que es la ley 1032 del año 96, que establece esa posibilidad, de tal manera mancomunar un fondo que pueda proteger a la ciudadanía de manera universal ante gastos catastróficos por una parte y por supuesto otro esquema preventivo como usted lo ha señalado. Creemos que este Seguro Nacional de Salud debe ser parte de un sistema más amplio de protección social de la salud que esté sustentado en la atención primaria. El Paraguay necesita para los próximos 5 años instalar al menos unas 1.000 unidades de salud familiar en todo el país. Exacto. Creo que ahí sí creo que hay que señalar que hay un estancamiento o un retroceso en esta política pública de atención primaria de la salud, donde en los últimos 4 años y aparentemente todos estos 5 años no habrá nada significativo en progreso de cobertura de atención familiar. Bueno, eso es algo que se está realizando y ya con nuestra ley, con esas leyes vigentes que usted está hablando, hoy día la situación de una persona que está padeciendo una enfermedad terminal, sí. ¿En qué la ampara la ley? Bueno, tenemos se ha creado todas las herramientas dentro del estado de salud pública. Hay herramientas poderosas que no se están usando en este momento. ¿Por qué, Edgar? Y esa es una pregunta que hay que trasladar a las autoridades. Yo estoy viendo con mucha preocupación. En el año 2011 propusimos una ley al Congreso de la Nación con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud en ese momento, y la creación de un Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, para proteger a la población en caso de necesidad de diálisis, trasplante, alta complejidad cardiovascular y tratamiento del cáncer. Es un fondo que está integrado con un porcentaje de ganancias de juego de azar, impuesto al tabaco y fondos genuinos del Tesoro, que más o menos representan entre 30 y 40 millones de dólares. Se reglamentó esa ley en el 2013 y sin embargo 4 años después no se ha juntado ese dinero, no se ha constituido el fondo. Estamos hablando de más de 150 millones de dólares que podía haber sido invertido en la gente, claro, para su tratamiento. Y por otra parte tenemos la ley del FONACIDE. La ley del FONACIDE establece que el 10% de todos los recursos del FONACIDE debe ir al Fondo Nacional de Salud. Y establece claramente ahí para qué. La alta tecnología, medicamentos de alto costo, etcétera, infraestructura, etcétera. Estuve mirando los datos de la bicameral de presupuesto y el fondo acumulado, el fondo que no se ha gastado desde su aprobación, excede los 360.000 millones de guaraníes. ¿Y por qué no se gasta? ¿Dónde va a parar esa plata habiendo tanta necesidad? Y es un dinero que está ahí parado.
habría que trasladar esa pregunta a las autoridades y ver cuál es el plan para gastar eso. Y sería ¿verdad? importante blindar también esos fondos y justamente en ese sentido, lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda que un Estado invierta lo mismo que se gasta en tratamiento en prevención. En ese sentido, ¿estamos cuanto menos cerca en nuestro país? Yo creo que tenemos lo que se llama un crecimiento paramétrico del presupuesto. En este momento estamos alrededor de los $500 per cápita. No es poco dinero, pero si pensamos por ejemplo, en países limítrofes, nada más, en Argentina o Brasil, ellos ya han superado los $1.000 per cápita en inversión anual para la salud. Nosotros creemos que un Seguro Nacional de Salud necesita duplicar el presupuesto actual. Y para duplicar ese presupuesto actual tenemos que avanzar en una agenda de reformas fiscales como el tema del impuesto al tabaco, el tema del impuesto a las bebidas azucaradas, el tema del impuesto al alcohol y también hay que hacer un esfuerzo solidario. Por ejemplo, en el tema de accidentes de tránsito, tenemos un parque automotor que redondeando son 2 millones de unidades entre vehículos y motos. Y hay que tener un sistema contributivo a partir de un impuesto sobre este parque para generar un fondo, por ejemplo, para atender el tema de los accidentes de tránsito. Tanto como usted dice, la prevención, pero también para tratar de manera oportuna, porque también está el tratamiento oportuno. ¿Qué pasa si usted necesita, volviendo al tema del cáncer, si usted necesita iniciar cuanto antes un tratamiento, pero al no estar disponible le dice, bueno, dentro de 6 meses vamos a empezar, o dentro de entonces estamos perdiendo la oportunidad. Pues sí. Estamos perdiendo la oportunidad de que la gente tenga el mejor resultado posible, porque el tratamiento, además de ser de calidad, tiene que ser oportuno. Entonces, el seguro tiene que garantizarle eso a las personas, que una vez que tenga la indicación de recibir un tratamiento que esté contemplado dentro de ese seguro, hay un plazo. Y en ese plazo, preferentemente hay que hacerlo dentro del sector público, pero si no se consigue dentro del sector público, el Estado debe agotar todos sus recursos y esfuerzos para que en cualquier parte del Sistema Nacional de Salud se pueda recibir. Este trabajo que realizó de investigación, ¿cuál es la conclusión a la que llega? Ya que tuvo la posibilidad de estar también dentro de toda esa estructura de salud, un escenario nada fácil, durante la gestión de Esperanza Martínez, después viene este segundo, un poquito menos la de Federico Franco y después ya lo que es el actual gobierno junto a Barrios. ¿Cuál es la calificación que da hoy día? Porque ya prácticamente cerramos 5 años de gestión y estamos en las mismas. Bueno, yo no quisiera poner una calificación porque como trabajo, a mí me gusta hacer evaluaciones sistemáticas, ¿verdad? De evaluaciones sistemáticas. Creo que llegará el momento de hacer una evaluación sistemática, pero lo que sí es muy notorio, que no hace falta ser un profesional y no hace falta ser médico ni nada de eso, es que hay una percepción generalizada que hay un retroceso en algunas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, la disponibilidad de medicamentos. La gente, como nunca, recurre a actos caritativos solidarios para poder cubrirse un tratamiento. Hay denuncias permanentes de falta, a pesar que hay un discurso de incremento de la inversión el medicamento, pero eso no es suficiente, porque uno puede aumentar los valores, pero no quiere decir que aumentan las unidades y la disponibilidad. Pero, por otra parte, no se han creado ninguna unidad de salud de la familia. Al no haber un componente de atención primaria de la salud, la gente en las comunidades están muy expuestas a quedar excluidas del sistema de salud. Y uno recorre los hospitales y habla con los profesionales de la salud y encontramos siempre los mismos reclamos. ¿Verdad? Entonces, creo que no va a ser suficiente incrementar nada más el presupuesto, es necesario hacerlo, pero hay que definir un plan universal de garantías en salud que explicite a la población exactamente a qué derecho tiene. Es decir, usted si se enferma de un cáncer, exactamente cómo le va a responder el Estado paraguayo ante esa situación. Y ese creo que va a ser el gran paso, el gran desafío del próximo gobierno, un gobierno que sea más técnico, vamos a decir, no tan político, y que pueda juntar un equipo que pueda
dialogar con el sector profesional, por una parte, con las comunidades de la población, y definir las prioridades, las necesidades que van a ser cubiertas, digamos, de manera garantizada, y que va a ser el Seguro Nacional de Salud. Por otra parte, se necesita un liderazgo sanitario. Tal cual. Porque la Constitución Nacional dice que el Paraguay es un Estado social de derecho. El Estado social de derecho, a diferencia del Estado liberal clásico, tiene que pelear por las conquistas, los derechos sociales. Sin embargo, tenemos en Paraguay una contradicción. La salud, si bien ha logrado identificarse en las políticas sociales, no se ha identificado tanto en la política económica. Entonces las políticas sociales son muy económicas, con pocos recursos, con muchas ganas, con mucha voluntad, con mucho enunciado, pero casi no tiene financiamiento. Y no se refleja en los resultados y seguimos padeciendo de una salud que lastimosamente deja mucho que desear, don Edgar. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y traernos todo este resumen también del trabajo que realizó. Muchas gracias. Y de saber cómo está hoy día nuestra salud. Y esperamos que la gente pueda apoyar la aprobación de esta ley del Congreso, que se apruebe el impuesto al tabaco en 1.500 guaraníes por cajetilla y luego que se incremente el impuesto ad valorem. Perfecto, porque necesitamos un Seguro Nacional de Salud. Este lo respondimos junto a Edgar Jiménez, ex viceministro de Salud.